Buenas tardes, mi nombre es Catalina Guatibonza, representante de Subcelo 3D, y el día de hoy nos acompaña el investigador Martin Schmide del Instituto de Geociencias de Barcelona. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero que todo queremos darte las gracias por el tiempo que sacaste para tener esta entrevista con nosotros. Para iniciar nos gustaría pedirte que por favor nos cuentes un poco sobre tu trayectoria académica y sobre tus principales logros investigativos en sismología y geofísica. En primer lugar, yo también gustaría de agradecer a ustedes. Es realmente un placer, un honor estar en este espacio. Bueno, la pregunta es sobre mi trayectoria académica. Yo soy alemán. Me formé en el sur de Alemania, en Karlsruhe, en la Universidad de Karlsruhe, ya sabiendo que quería ser sismólogo un día. Hice allí mi tesis de maestrado en el año 1992 sobre el scattering de ondas superficiales, la dispersión de ondas superficiales y una metodología de mapear scatterers. De allí me fui a la Universidad de Utrecht en Holanda para hacer el doctorado. Fui contratado allí como asistente en formación y durante estos 4 años hice el doctorado sobre fenómenos de propagación de onda y de cómo utilizar ondas, señales de coda para restringir discontinuidades en el manto superior. Desde allí, en el año 1997, me fui a Brasil por 4 años. Estaba como postdoc en Instituto Astronómico y Geofísico IAG de la USP, que es la Universidad de São Paulo, y allí me dediqué principalmente en temas de tomografía y también procesado de señal y también un poco con señales de datos biomédicos. Desde allí, en el verano 2001, venía para acá, a España, en el lugar donde estoy ahora. En 2001 yo fui contratado por una beca de extranjeros, especialistas o doctores en extranjeros en España. Y en el año 2008 entré como funcionario de plantilla en este instituto que ahora se llama Geociencias Barcelona, como lo nominaste. Y este instituto es un instituto de geociencias, pertenece al CSIC. CSIC las siglas quiere decir Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es el principal organismo público de investigación en España. Es un organismo muy grande, una entidad clave en el ámbito científico y de innovación, con más de 14.000 investigadores, de los cuales 3.500, más o menos en este orden, son de plantilla de los diferentes institutos de medicina, biología, física, etcétera, etcétera, y el nuestro en Barcelona de geociencias, y allí estoy en la plantilla desde 2008. La segunda parte de la pregunta fue sobre los logros, ¿no? Los principales logros. Esto siempre es difícil de decirlo, ¿no? Pero mira, si miramos cuáles son los trabajos más citados como criterio o cuál de las metodologías que había desarrollado tienen más patentes, entonces sin duda es lo que denomino el approach de coherencia en fase, donde englobo el phase weighted stack, el apilamiento ponderado por la fase, y el phase cross correlation. 2 metodologías que utilizan la señal analítica para detectar encontrar señales independientemente de su amplitud. Se utiliza la fase instantánea para detectar una señal por coherencia de fase, porque simplemente yo no quería penalizar
una señal muy pequeña que es mucho más coherente tal vez que una señal muy grande que masquera todo lo demás, ¿no? Entonces, esta metodología está utilizada en la medicina, incluso en la economía la he encontrado ya, y en la geofísica, empresas como Schlumberger la patentaron para crear sus imágenes, métodos de mapeamiento, y yo creo que esto tal vez podríamos nombrar como uno de los principales logros. Suena muy interesante, no sabía que se aplicaba también para otros campos, aparte de la geofísica. Sí, se ha utilizado en detectar señales de medicina, bastante también en óptica, también la he encontrado por la empresa Zeiss en cosas de óptica, y también en la astrofísica, en cosas de encontrar variaciones en las estrellas. Para la segunda pregunta, sabemos que uno de sus principales temas de investigación es la imagenología sísmica pasiva. Entonces nos gustaría saber cómo llegaste a interesarte por las imágenes de sísmica pasiva. Esta es una buenísima pregunta. Mi investigación se centra en mejorar la comprensión de la estructura y dinámica de la Tierra, principalmente, ¿no? Y en los sismogramas hay muchísima información que descartamos, que tiramos, que no entendemos, que no utilizamos, ¿no? La palabra ruido ya lo dice, y dentro de poco vamos a hablar sobre el ruido sísmico que estamos utilizando, no estamos haciendo milagros, ¿no? El ruido tradicionalmente se ha descartado, se ha utilizado únicamente señales de terremotos, señales balísticos o de sísmica activa, donde las fuentes eran explosiones o camiones de vibradores, etcétera, etcétera. Y a mí me interesaba mucho, yo pensaba, para restringir mejor la estructura y para hacer mejores imágenes del interior, necesitamos sacar más señal, más información. Y no puede ser que tiramos tanto de un sismograma, ¿no? Y que no entendemos tanto. Y muchas de esas señales las utilizamos con alguna metodología, pero tampoco entendemos los detalles. Entonces, iba mirando mucho los detalles, me ha interesado mucho. Y el ruido sísmico, a partir de un cierto momento, colegas demostraron cómo se puede convertirlo en señal, y me ha interesado muchísimo esta parte y me moví también en esta dirección. El ruido sísmico, estas son ondas sísmicas que atraviesan la misma estructura que queremos analizar. O sea, están llenos de información, como lo que comento de los sismogramas, que es parte de ese sismograma con muchísima información que convencionalmente tiramos. Y es por esto una parte de mi interés, o sea, es la motivación de mejorar el entendimiento sobre la dinámica de la Tierra, y el otro es la necesidad de utilizar más información, mejor información, de entender mejor la estructura fina, para entender la estructura fina, para cartografar la estructura fina de la Tierra, necesitamos también mirar en señales pequeños. Nosotros todos conducimos un coche porque se ha utilizado principalmente a base de petróleo, que se ha sacado al inicio utilizando aproximaciones de primer orden. Pero ahora que queremos ir cada vez más a estructura fina, tenemos esa necesidad de ver más en los sismogramas, y la parte de convertir ruido en señal me ha interesado muchísimo. Y esto fue el camino porque me interesó de utilizar de trabajar sobre estas metodologías. Es increíble la forma en la que la sísmica pasiva nos permite conocer más acerca de estas estructuras específicas y pues consecuentemente abre muchas posibilidades en la ciencia. Sí, mira, el ruido sísmico tiene muchas ventajas, ¿no? Y abre muchos caminos, y hemos visto que, sabemos que el ruido sísmico es omnipresente. El ruido sísmico, no existe ningún lugar en el globo donde nos podemos esconder para no ser expuesto al ruido sísmico. El ruido sísmico está por todos los lados en el globo. Y el ruido sísmico más fuerte tenemos entre las frecuencias de 0.1 a 0.3 Hz, que es el secondary microseism, que está causado por el oleaje en los mares. Y este es el ruido más fuerte, y seguramente ningún lugar
nos podemos escapar de este ruido y no podemos, y lo tenemos no es solo omnipresente en el espacio, sino también omnipresente en tiempo. O sea, siempre está allí. El ruido sísmico, en otras palabras, es gratis. Y además de ser gratis, no tenemos que pagar una fuente, el ruido sísmico nos permite trabajar de forma no invasiva, de trabajar no destructivo. No tengo que hacer explosiones, lo puedo utilizar en zonas, en parques naturales o donde hay problemas, o de montar un camión con un vibrador, con una masa que vibra por una tonelada o varios camiones y todo esto. Entonces, siendo no invasivo y no destructivo, también es otro aspecto muy, muy interesante, ¿no? Y como tú dices, entender, convertir el ruido sísmico en señales que podemos utilizar ha abierto en los últimos 20 años, ha tenido un movimiento tremendo y ha abierto muchos campos, nuevos campos de investigación. Para la siguiente pregunta, sabemos que tanto usted como sus coautores han logrado varios avances importantes desarrollando técnicas para obtener reflectores sísmicos a partir del ruido sísmico. Entonces, ¿nos podrías explicar, por favor, cómo funcionan estas técnicas y en qué casos son útiles? Catalina, me imagino que usted se refiere principalmente en trabajos de autocorrelación. Pues nosotros, mira, para convertir el ruido sísmico en señal, existen diferentes metodologías y también depende de qué tipo de ondas vamos a extraer. Para discontinuidades necesitamos ondas de cuerpo y una de las principales metodologías se engloba en el nombre interferometría sísmica. Y en la interferometría sísmica se basa de registros continuos de ruido en dos receptores, ¿no? Uno aquí, otro aquí, y se hace la correlación cruzada y se obtiene y apilamiento y algún procesado en medio, y se obtiene en uno de los sensores, se construye una respuesta sísmica como si el otro sensor fuera una fuente, lo llamamos fuente virtual, ¿vale? Si nosotros ponemos ahora estas dos estaciones en el mismo lugar, o sea, se trata de una estación, la correlación cruzada es una autocorrelación. Y fuente y receptor están en el mismo lugar. Y lo que extraemos principalmente es lo que llamamos respuesta de cero offset. O sea, tenemos reflexiones, un reflection response en inglés, de las diferentes discontinuidades debajo del receptor. Esto es el principio muy simplificado de la autocorrelación, pero esto es útil para siempre cuando las frecuencias que necesitamos para resolver la estructura que esperamos a resolver sea también existente de una forma potente, que tengamos ruido, déjame decirlo diferente, que tengamos ruido sísmico, que tenga mucha energía en estas frecuencias, porque si no tenemos mucha energía, será difícil de resolver una discontinuidad muy fina a grandes profundidades. Esto es, por ejemplo, un límite. O sea, funciona bien cuando tenemos esta energía sísmica, en el ruido suficiente energía para las frecuencias que necesitamos para resolver estas discontinuidades. Una complejidad que tenemos es que naturalmente recibimos reflexiones de las discontinuidades, pero también de todas las heterogeneidades. Cero offset también tiene todo esto, y las autocorrelaciones, estas respuestas, pueden tener un aspecto muy complicado, especialmente en una geología compleja. Y entonces en estos momentos serán difíciles de entender. Pero si se tiene al lado algún sondeo donde se conoce la estructura, que se puede hacer un enlace de una autocorrelación calculado por una estación sísmica o un geófono cerca de un sondeo de estos, y se entiende la señal, entonces se puede hacer, extrapolar y entender las otras respuestas de otras estaciones que están, por ejemplo, entre pozos. Esto, por ejemplo, cuando la estructura es muy complicada, se necesita ayudas como estos pozos, estos sondeos de pozos, ¿no?
Claro, siempre debería existir un apoyo dado por el entendimiento de la litología presente en cada una de las capas para poder comprender cómo este ruido se está relacionando y cómo lo podemos ver mejor, ¿cierto? Sí, nos ayuda mucho saber la estructura y poder empezar, yo lo llamo enlace, ¿no? Como el enlace en la página web, ¿no? Que conectamos, que entendemos, empezamos a entender algún wiggle en la autocorrelación, que entendamos que esto es una reflexión, esto es una múltiple, esto es un artefacto, ¿no? Que empezamos a entender todo esto y lo juntamos con la litología, como tú lo llamas, una mapa, o que la litología es sacada por un pozo, por un sondeo, podemos calcular datos sintéticos y compararlo. Y entonces no vamos a entender toda la autocorrelación, pero una buena parte, y con esto ya se puede empezar. Y para identificar entonces las discontinuidades, hay diferentes aspectos que tenemos que considerar, que por ejemplo un reflector no puede ser que esté a las 16 horas un martes, pero no el miércoles, ¿no? Un reflector tiene que estar los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Entonces, necesito ver, cuando hago el registro de ruido, también analizamos la continuidad temporal, o sea, garantizar que siempre esté presente, si no, a lo mejor veo allí una reverberación, algún problema, algún motor, una bomba de agua propio próximo a la estación que genera señales que parecen como reflexiones o alguna cosa, quién sabe, ¿no? Algún artefacto. Entonces hay ciertas condiciones que necesitamos además para ver estas señales de reflector. Yo principalmente las clasifico en 3. La primera es esta continuidad, o sea que veo a lo largo de mi registro siempre este reflector. La otra es que el reflector no cambie en tiempo cuando cambie un poco la frecuencia. No puede ser que un reflector haga un salto de 5 metros, ¿no? Cuando cambie un poco la frecuencia. Y el otro es la continuidad lateral, o sea que tengo un despliegue de suficientes estaciones que me demuestran una coherencia lateral, que me demuestran que estas señales que quiero interpretar como reflectores que estén también repetidos. Y esto junto con la litología que tú mencionaste, me da una imagen de lo que realmente está pasando allí abajo. Sí, es bastante hermoso ver cómo esta imagen completa del subsuelo es el resultado de todas las enseñanzas y esfuerzos que nos ha dejado la sismología y la geofísica a lo largo de los años. Sí, y ha sido muy bonito por ejemplo, este giro en el campo de la sismología. Cuando yo estudiaba, pensábamos que esto ya era todo y de repente se entiende como que metía el ruido en señal y ahora realmente si se mira la cantidad de publicaciones en los últimos años y cuántas nuevas teorías y metodologías están apareciendo, es muy bello, es muy bonito, sí, sí. Como cuarta pregunta, nos gustaría saber, en tu punto de vista, por qué la industria aún no ha adoptado estas técnicas para generar imágenes del subsuelo para propósitos de exploración de recursos minerales. También una muy buena pregunta. A ver, en la industria se está trabajando desde muchísimos años. Se tiene una caja de herramientas llenas de programas profesionales, de estrategias, de todo esto. Mientras que todos los trabajos con el ruido sísmico ambiente son más novedosos. Nosotros muchas veces lo trabajamos en centros académicos, utilizando nuestros propios programas, que no son tan eficientes porque somos físicos, que programamos una teoría y se tiene que cambiar manualmente los parámetros, etcétera, etcétera. Entonces la forma de trabajar por un lado es distinto, mientras que en la industria, donde ya se ha sacado mucho dinero y se ha podido invertir mucho dinero en programas buenos, semiautomáticos y donde hay un gran volumen, una gran masa de gente atrás que ha logrado todos estos logros. Esto en el ruido sísmico se tiene que construir, cada vez somos más, pero nos falta, yo creo que por mínimo a nivel académico, nos falta tener programas más profesionales. Y eso también es porque aún tenemos que adaptar cada caso. El ruido en cada lugar es un poco diferente, las señales son diferentes, los problemas que enfrento son diferentes.
A lo mejor tengo resonancia porque tengo unos molinos, un parque eólico por allí cerca, tengo esto, tengo aquello, cosas que tengo que considerar en la cercanía donde estoy haciendo el análisis. Y todo esto hace que tengo que adaptar mis estrategias, mientras que en la industria muchas veces estas partes ya no hacen falta porque ya tienen resuelto desde muchos años. Además, en la industria se puede escoger fácilmente las frecuencias que se necesita. El ruido sísmico, yo tengo que aceptar las frecuencias que vienen. O sea, si estoy cerca de una ciudad con mucha industria, muchos camiones, mucho tráfico, a lo mejor tengo, o sea, ruido antropogénico, a lo mejor sí que tengo las frecuencias que necesito, pero si quiero trabajar con frecuencias de 50 Hz o 100 Hz, necesito fuentes energéticas cerca. Y en la industria, pues esto es un vibrador, una masa que vibra sobre la superficie de la Tierra y que me genera la energía, típicamente montado en camiones, y que puedo desplazar fácilmente y que incluso me permite de hacer análisis que en inglés se llama multifold, que quiere decir varias veces puedo cartografar la misma discontinuidad y voy apilando, ¿no? Y todo lo que es no coherente se excluye en la suma y lo demás se suma constructivamente y veo las imágenes más claras. Esto todo son facilidades que con el ruido sísmico aún no tenemos tan bien puntado. Yo creo que es por esto. También, si recuerdo bien, en tu pregunta tú comentaste por recursos minerales. Mira, sí. Los recursos minerales muchas veces, a ver, yo no soy un experto en ello, no me entiendes errado, pero justo ahora hemos tenido un proyecto donde estábamos intentando cartografar un cuerpo mineralizado en una mina en el sur de España, y este cuerpo mineralizado se esperaba hasta 600, 700 o 800 metros de profundidad, de 100 a 700 metros de profundidad, y al final nos enterábamos que esta mineralización tenía solo un espesor de 2 metros, y claro, o en algunos lugares más o menos, pero y la impedancia, el cambio no era suficiente grande para verlo con lo que teníamos como energía y señal en nuestros datos. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, las limitaciones, pues, me puedo haber olvidado alguna, pero yo creo que están por esta línea de lo que acabo de comentar. Ahora nos gustaría saber para ti, ¿qué hace falta o qué tan cerca estamos de lograr obtener imágenes a partir de sísmica pasiva con calidades similares a las del método tradicional de reflexión sísmica? Es decir, que muestren detalles de la estructura y geometría del subsuelo. Una de las cosas que hace falta es, nosotros en centros de investigación como la academia, en las universidades tenemos tal vez disponible 200, 500, si es mucho, creo, geófonos. Y en una exploración sísmica profesional se utilizará mucho más denso, los despliegues y todo. Esto es un condicionante importante. Necesitamos grandes cantidades de estaciones. Esto es lo que hemos visto en nuestro último proyecto en una mina, que teníamos separadas las estaciones por 25 metros. No era bueno porque no podíamos, porque la estructura cambiaba demasiado, las necesitábamos tener a una separación de un par de metros. Y esto por un lado. Por otro lado, esto implica que en cada una de estas estaciones se está registrando un ruido continuo sísmico y a frecuencias altas con una tasa de frecuencia muy alta, o sea, genera un gran volumen de datos. No es problema, los discos duros ya son baratos y no son tan caros, y el procesado también hacemos, pero el procesado aún cuesta tener los programas, esto aún no tenemos tan bien montado como los necesitaríamos. Esto es la otra limitación que no nos deja poder competir de momento con la industria, donde ya está todo muy bien montado y casi de forma semiautomática se puede generar imágenes. Pero llegaremos un día cerca. Y la otra cosa que también ya tenía mencionado son las fuentes. A lo mejor nos falta la energía en el rango de frecuencias necesario para
para poder resolver las estructuras, algo que queremos, a donde queremos llegar y poder resolver. ¿Y qué más podría ser? Sí, yo creo que estos son unos límites. ¿Cuánto cerca realmente estamos? Sinceramente, no lo sé, porque creo que aún no hemos utilizado todo el potencial de lo que tenemos por estas limitaciones. Yo creo que con una buena inversión podríamos llegar bastante cerca, pero de momento sí. Igualmente es un campo de la ciencia reciente que se encuentra en una etapa de desarrollo constante, pero al mismo tiempo nos llena de esperanza y nos demuestra cómo se puede llegar a obtener resultados de una forma más humana, por así decirlo. Sí, vamos a llegar, estamos en el camino y como si cuando se abre una revista de geofísica y se ve en las publicaciones, estamos mejorando cada vez más, estamos automatizando cada vez más, entendemos cada vez mejor cómo convertir y sacar más información del ruido, y especialmente aspectos que no había mencionado, que son ventajas como que el ruido sísmico no es invasivo y no es destructivo. En algunas zonas de la Tierra esta es la única opción de trabajar, especialmente cuando se tiene que hacer un análisis en un sitio protegido, en una ciudad. No se puede hacer explosiones allí o pasar por vibradores grandes. Entonces, todo esto es un aspecto. Y otro aspecto que no había mencionado es el aspecto financiero. En la sísmica pasiva, en el ruido sísmico, no necesitamos pagar la fuente, porque la fuente es gratis. Unas explosiones, hacer sondeo, explotar, me requiere un equipo enorme, requiere mucho dinero, requiere muchos permisos. Alquilar vibradores también, se tiene que localizarlas, no hay por todo lugar, se tiene que transportarlas, estas son todas cosas muy caras que en el ruido sísmico, utilizando el ruido sísmico, esto queda más barato. De todo hay que ponerlo en la balanza. Hay diferentes ventajas y desventajas. Ya por último, ¿podrías enviar un mensaje a la nueva generación de geofísicos interesados en sísmica pasiva? Por ejemplo, ¿qué consejo o recomendación tienes para estos jóvenes que apenas están comenzando? Mira, de experiencia propia. Sí, de experiencia propia. 3 puntos. El primero, música o deporte. No se puede estar solamente trabajar con el ruido sísmico, ambiente pasivo. Se tiene que tener un equilibrio en la vida. Se tiene que hacer algo. Yo no soy músico, no entiendo de música, pero sí que me ha gustado mucho el deporte y puedo decir a la juventud que las ideas que he tenido no han salido sobre la mesa pensando o forzando. Yo quiero una idea, yo quiero algo nuevo, yo quiero desarrollar algo. No. Las ideas principales me han surgido nadando o estando encima de una bici. La resolución de los principales problemas las he resuelto sin querer, sin forzar los pensamientos, pero la idea, dónde estaba el error, por qué no me funcionaba un cierto programa, las he tenido otra vez encima de una bici o nadando. Entonces, el deporte o el equilibrio yo creo que es muy importante. Esto es un mensaje que quiero. Suena tal vez un poco no muy profesional, pero yo creo que es muy importante. A la gente con los cuales yo trabajo, yo siempre les pregunto, oye, ¿tienes un equilibrio? ¿Haces música, haces deporte? Les obligo casi de hacer alguna cosa, porque yo creo que es muy importante. ¿Qué más? De experiencia propia, yo creo que es muy importante de tomarse, que la juventud se tome el tiempo para experimentar. Realmente, con el ruido sísmico, probar cosas. Este pensamiento de yo hago una cosa y aquí tiene que salir una publicación, no es lo bueno. No. Empezad a trabajar, empezad a experimentar sin miedo de errores. Esto es como un niño que aprende a andar. Un niño que aprende a andar, ¿cuántas veces cae sobre la nariz, no? Y de repente corre más rápido que cualquier otro. Se aprende por errores. ¿Cómo quieres ser un buen profesional si no has tenido problemas en tu vida?
¿cómo vas a explicar o ayudar a alguien? No lo puedes si no has tenido problemas. Entonces, sin miedo de errores y problemas, porque de los errores y de los problemas se aprende. Y eso es otro mensaje. O sea, no entrar en el miedo de cualquier cosa que toco, ya tiene que salir la publicación. Ya saldrá más después, más adelante. Y otra cosa que es muy importante, también de experiencia propia, es el de buscar entender resultados, cualquier resultado que se saca, las teorías, observaciones, buscar entenderlo. Y aquí vuelvo a lo primero o lo segundo que dije sobre los experimentar para entender estas observaciones, estos resultados y estas teorías. Y esto realmente es muy importante, no creer en lo que alguien te explica, probarlo, ¿no? Ir atrás. Y tal vez un mensaje a los jefes de los jóvenes, que me haces la pregunta, ¿no? Yo creo, a ver, ¿cómo digo esto? Cuando se trabaja sobre temas que a uno le gusta, o sea, no forzado, no obligado, entonces esta persona se va a identificar con el trabajo. Y si se identifica con el trabajo, estará motivado o motivada. Y esto es muy importante porque una persona que está feliz, que se identifica con el trabajo, que está motivada, esta persona va a llegar lejos, va a producir ideas, va a producir resultados sin problema. Eso es más bien un mensaje, esto es un mensaje a ambos, a la juventud, que intenten trabajar sobre temas que les motiva, que no acepten un tema porque alguien lo ha dicho. Bueno, a veces en la vida lo tienes que hacer, sí, claro, lo entendemos todo, ¿no? Pero que se intenta lo máximo posible trabajar sobre lo que uno le gusta porque allí se produce. Como joven, muchas veces se deja tal vez demasiado fácil impresionar por alguien que ya es senior. Si un senior se pone en una pizarra y deriva una ecuación así de fácil, sin ningún... parece que te quedas allí, ¿cómo lo ha hecho esto? ¿No? Y las ecuaciones salen allí. Pues mira, te digo cómo lo ha hecho. Probablemente este señor ya lo ha hecho 10.000 veces, en 10.000 cursos, ¿vale? Y por esto lo hace así. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es lo que tú acabas de decir con las autocorrelaciones. Todo requiere su tiempo. Los maestros no caen de los cielos. No, los maestros se tienen que formar, se tienen que hacer por esas, de entender los temas, de probar, como tú dices, de jugar, de usar y abusar los códigos para entender qué están haciendo y de esta forma se va creciendo. Y este es un proceso que necesita su tiempo. No se puede estar ya allí. Me siento, escucho la teoría y ya lo tengo. No, todo requiere su tiempo de sedimentación, ¿no? Y esto es muy importante, o sea, que los jóvenes, la juventud, y nunca es demasiado tarde que consideran que todo esto requiere tiempo y trabajo. Nada viene sin sentarse e intentar y jugar y experimentar y estudiar. Totalmente de acuerdo. No debemos tenerle miedo al fracaso, pues es parte del proceso. Tenemos que pensar en el tiempo y toda esta parte es parte, seguro, del proceso de crecer, de aprender, de ser un buen profesional un día. Para poder ayudar a otros tienes que pasar por las diferentes cosas, diferentes experiencias. Si alguien te resuelve en tu vida todos tus problemas y nunca has tenido un problema, entonces ¿cómo le vas a explicar un día a un joven, ¿no? Entonces ciertas cosas se tiene que aprender y crecer con ellas. Por eso digo, no tener miedo de errores, experimentar y adelante, que estáis en un excelente camino y que sois la próxima generación y seráis una excelente generación. Bueno, muchísimas gracias tanto por tu tiempo, por tus respuestas y por tus aportes a las geociencias, en específico en el campo de la sísmica pasiva. Gracias a ustedes, gracias por el honor
Ha sido realmente un gran placer hablar contigo, Catalina, de Subsuelo 3D y un abrazo muy fuerte a todos.